el tema anterior porque acabamos seis capítulos de la serie de Andando en el Espíritu Santo, que terminamos, fueron 6 series aproximadamente, y empezamos ahora con el fruto del Espíritu, que estamos viendo primeramente el amor, que es la primera característica del fruto del Espíritu. Y ahí me fui a 1 Corintios capítulo 13, porque ahí es donde Pablo habla exclusivamente de este tema del amor. Y como hemos venido hablando, para estar todos con un corazón afinado para el Señor, en cuanto a la adoración verdadera que empieza de adentro y que se refleja en lo externo que nosotros hacemos. Entonces hoy vamos a ver, la vez pasada nos quedamos en conocimiento sin amor. Vimos que si tenemos, aunque mucha elocuencia, en hablar la palabra de Dios, todo el entendimiento de la palabra, pero si no tenemos fe, y si tenemos disque fe, pero si no hay amor, pues de nada nos sirve tampoco nada de eso. También vimos que no sirve de nada nuestra adoración externa si no está motivada por el amor a Dios y por el amor a nuestros semejantes, a nuestros hermanos y a nuestros semejantes inconversos. Y hoy vamos a ver donde nos quedamos conocimiento sin amor. Ahí estamos en en Corintios capítulo 13, versículo 2, todavía estamos, que dice ahí: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladar los montes, y no tengo amor, nada soy. Luego el versículo 3 dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregare mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y ahí es donde entramos al conocimiento sin amor, que también está unado al versículo 2 y al versículo 3. Hermano Gavino, ¿se puede empezar con la oración, por favorcito? Damos gracias en esta noche porque nos das la oportunidad una vez más de poder disponer de ese tiempo para conocer más de ti y de tu palabra. Señor, te rogamos por nuestro hermano Nico, Señor, para que le des la sabiduría para poder seguir instruyéndonos como lo ha venido haciendo tan diligentemente, Señor, y te rogamos que abras nuestro entendimiento, nuestros corazones, para que todo lo que estamos escuchando y aprendiendo, Señor, lo podamos poner en práctica, que no se nos olvide y lo pongamos en práctica. Bendice este tiempo, Señor, te rogamos por los que no pueden estar, Padre, Señor, tú los conoces las situaciones que vivimos día con día, Señor, permite que, si es tu voluntad, pues puedan conectarse, Señor, y si no, pues que puedan seguir escuchando, Señor, más adelante y para poderte conocer cada día más. Padre, todo esto lo ponemos en tus manos para tu gloria y tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora sí, entonces, si pueden poner su micrófono en silencio, por favor. Y entonces entramos de lleno, conocimiento sin amor, así como la profecía que está hablando Pablo, porque ahí el contexto del capítulo 12 está hablando de los dones espirituales y el capítulo 14 empieza a hablar de las lenguas, como lo vimos en el estudio anterior. Sin amor, así como la profecía sin amor, pues lo mismo sucede con el entendimiento de todos los misterios y toda la ciencia, que dice el versículo 2. Pablo está usando la frase de sentido tan amplio para describir el más elevado entendimiento humano. Cuando dice misterios, puede representar también ahí el conocimiento espiritual divino. Y cuando dice ciencia, puede representar el conocimiento humano objetivo. Para entender esto, podemos ver que en las escrituras el término misterio siempre se refiere a la verdad divina, aquella verdad que Dios escondió de los hombres en un momento dado. La mayoría de las veces, cuando se refiere a las verdades ocultas para los santos del Antiguo Testamento, cuando habla de misterios que fueron reveladas en el Nuevo Testamento, como dice Efesios 3:5. Entonces aquí en este versículo Pablo insiste en que si él pudiera entender perfectamente todos los misterios divinos no dados a conocer, además de todos los misterios ya revelados, pues todavía él podría hacer nada si no tiene amor, el tema que estamos tratando. Y ese entendimiento, pues entonces no valdría gran cosa sin el supremo fruto, la primera característica del fruto del Espíritu, que es el amor.
Y esto nos deja a nosotros y nos indica la gran importancia del amor, porque sin el amor ágape que estuvimos analizando más detalladamente un poquito del estudio anterior, pues podríamos conocer como Dios conoce y todavía hacer nada, si fuera en el caso que se pudiera. Pablo hace muchas hipérboles ahí, que son exageraciones para dar para enseñar algo. Si pudiéramos conocer, no seríamos nada. Entonces, añadir toda ciencia, todo conocimiento, no ayudaría a nada sin amor. O sea que uno podría llegar a comprender todos los hechos observables y concebibles del universo, y si no tenemos amor, ser prácticamente nada. Aunque fuéramos omniscientes, si carecemos de amor, no funciona. En otras palabras, lo que dice Pablo aquí es que si alguien de alguna manera pudiera llegar a abarcar todo lo correspondiente al creador y la creación, seguiría siendo un cero a la izquierda si no tiene este amor ágape. Si todo eso equivaldría a nada sin amor, incluyendo nuestro conocimiento bíblico y nuestra teología. Sin amor, no somos nada. No ser nada, porque esa clase de conocimiento sin amor es peor que la ceguera espiritual. Y eso es terrible, porque produce un envanecimiento espiritual, produce orgullo y arrogancia. El conocimiento de la Biblia sin amor produce orgullo y produce arrogancia. Si recordamos al fariseo que estaba orando con el publicano, vemos la diferencia de oraciones que estaban haciendo ellos. Nos damos a entender, el publicano se sentía completamente derrotado por su pecado, y el otro estaba orgulloso, arrogante, pensando que tenía el conocimiento de Dios, cuando realmente pues no conocía absolutamente nada. Ahora, el conocimiento espiritual es bueno, no estoy diciendo que sea malo que tengamos conocimiento de la palabra de Dios. Es muy bueno y es muy bello y muy fructífero en la obra del Señor, pero solamente cuando se ejerce con humildad y cuando se ministra en amor, porque si no, no nos sirve el conocimiento. Es infructuoso, feo, cuando carece de este amor. El mero conocimiento a unas verdades de Dios nos envanecen, por eso la Biblia dice el conocimiento envanece. El amor es el ingrediente absolutamente esencial para la edificación. Primera de Corintios 8:1, ahí lo menciona. Ahora, también hay que entender que Pablo no está menospreciando el conocimiento de la palabra, de conocer a Dios a través de la palabra y estar todo el tiempo ahí, como lo vimos en la edad del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios mora, tienes que estar disciplinándote para estar absorbiendo palabra todo el tiempo, para que te controle. Entre más conoces, más te controla, y entonces pues creces en el conocimiento, ¿no? Pero no sirve si no estás cimentado en el amor. Por eso Pablo oraba, pido en oración que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea, que tu conocimiento que tengas de la palabra de Dios esté cimentado en el amor ágape. Porque no podemos ser edificados ni obedecer lo que no conocemos. Pero fíjense, podemos conocer y no obstante no edificar, no conocer. Ese es el detalle aquí y es el peligro en el que nos enfrentamos cuando estamos profundizando en la escritura. Podemos ser edificados cuando conocemos, pero podemos conocer y no edificar, y no conocer, el conocimiento no es signo de espiritualidad, como lo escucharon la otra ocasión en la iglesia con el pastor Ruiz. Entonces, solo el amor nos va a hacer abundar en ciencia y en todo conocimiento, pero lo vas a aplicar de una forma correcta. Y podemos conocer y no ser edificados. El amor es el edificador divino. Cuando andamos, el conocimiento está cimentado en el amor.
Ahora, también podemos ver que podemos tener fe, según nosotros, pero sin amor. Dice Pablo ahí, él tampoco no menospreciaba el conocimiento, aún menos menospreciaba la fe, porque dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de la ciencia, y si tuviese toda la fe, en el versículo 2 del capítulo 13 de Primera de Corintios, no es que Pablo esté menospreciando tampoco la fe. Él predicó que es necesario la fe especial para salvar, para la salvación, y lo hizo con mucha energía y mucha diligencia. Nadie lo hizo mejor que él, pero él no está hablando aquí de la fe que salva cuando dice, si tuviese toda la fe. No se refiere a la fe que salva, sino a la fe que es confianza y que es esperanza en el Señor. A esa fe se está refiriendo, porque puedes saber y no creer, porque se muestran que no confías. Preocupación, ansiedad, angustia, desesperación, depresión, frustración, todo eso es signo de sabes, pero no crees, no confías. A esa fe se está dirigiendo Pablo. Se está dirigiendo a creyentes que ya tienen la fe salvadora, pero que dudan. Toda la fe de tal manera, dice Pablo ahí, que trasladase los montes. Ahí se refiere a confiar en Dios para hacer grandes proezas a favor de sus hijos. Habla especialmente de creyentes que tienen el don de la fe. Pablo dice que un cristiano que cuenta incluso con ese don maravilloso de Dios, que tiene mucha confianza sobrenatural más que los que no tienen el don de la fe, pero aunque tuviera ese don y que permite hacer posible lo imposible, aún así sería nada si no tiene el amor. No es coincidencia que el apóstol usa la misma figura que empleó Jesús en una ocasión, porque en una ocasión cuando después de que sus discípulos fallaron en sanar al joven poseído por un demonio, Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí, y se pasaría. Mateo 17:20. Aquí en ese texto de Mateo, Jesús hablaba en forma hiperbólica, dice una hipérbole, como Pablo lo está haciendo aquí en Primera de Corintios 13. ¿Y cuál es la enseñanza de Jesús allá? Que si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a este monte, pásate y se pasaría. La enseñanza de Cristo a sus discípulos era que al confiar en Él, pero de una forma completa, nada en su ministerio, o sea, su servicio, sería imposible. Ese es el mensaje que está dando allá Jesús. Y la enseñanza de Pablo que está dando aquí era que aun si la persona tuviera el mayor grado de confianza en el Señor, pero careciera de amor, pues igualmente sería como nada. Si recordamos a Jonás, Jonás tenía una gran fe. Y fue debido a su gran fe en la eficacia de la palabra de Dios que no quería predicar a Nínive. No tenía temor al fracaso, sino al éxito. Porque le dijo, él tenía gran fe en el poder de la palabra de Dios. Dice Dios, tú eres clemente y misericordioso y sabía que ibas a hacer esto cuando él perdona a los de Nínive. Entonces él tenía fe y creía en el amor de Dios y el perdón de Dios, pero su problema ¿cuál era entonces? Su problema de Jonás consistía en que no quería que los malvados ninivitas se salvaran. No tenía amor por ellos, ni siquiera después que se arrepintieran. Él no quería que los ninivitas se salvaran y se enojó porque el Señor sí estaba dispuesto a salvarlos. Y como una consecuencia directa de la predicación del profeta, todos en la ciudad, desde el rey para abajo, se arrepintieron, dice la Escritura. Aún los animales fueron cubiertos de silicio como un símbolo de arrepentimiento. Y Dios libró milagrosamente a Nínive de tal como Jonás sabía que lo haría. O sea, si tenía gran fe, creía lo que Dios es. Y luego aparece una de las oraciones más extrañas y duras de toda la Escritura. Ahí precisamente podemos ver en Jonás 4, versículo 1 y 3. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová,
te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Jonás 4:1-3. Por eso vemos que es una oración extraña y dura en toda la escritura la que él hizo ahí. Fíjense, el profeta no era ni quería hacer todo lo que reconocía que era el Señor. El Señor era amor, era perdonador, él no quería. Y no quería hacer todo lo que la voluntad de Dios, por eso se negó y se quiso ir para otro lado, para Tarso, para Tarsis. Es difícil imaginar un hombre de Dios más falto de amor. Sí tenía fe, pero no tenía amor. Su fe le indicó correctamente que iba a tener lugar un gran éxito en Nínive, pero el profeta fue un gran fracaso. Y la predicación produjo un gran milagro. Como él creyó que iba a suceder, así fue, pero el predicador era nada. ¿Por qué? Porque no tenía amor. Y luego sigue diciendo ahí versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Sigue diciendo Pablo ahí. El amor siempre se sacrifica por los demás, porque es un amor sacrificial que vamos a ver más adelantito. Pero el sacrificio de uno mismo, ojo, el sacrificio de uno mismo no siempre procede del amor. ¿Cuál es tu motivación? ¿Para sacar algo a cambio? ¿Para que al rato pidas tú el favor y te lo regrese? ¿Para que te vean qué bueno eres o qué buena eres? Entonces eso no es amor. ¿Y cómo te das cuenta? Cuando ves que ellos no responden como tú querías que respondieran. No te toman en cuenta, ni te dan ni siquiera las gracias. O rato tú les pides y ni siquiera te toman en cuenta. Y te enojas, te resientes. ¿Por qué? Porque lo que tú dijiste que o pensaste que era en amor, lo que es servicio que hiciste, no fue en amor, fue en egoísmo puro. Y entonces así podemos diferenciar realmente, examinarnos a nosotros para ver si realmente lo que hacemos, el servicio que hacemos, estamos haciendo en amor primero a Dios y luego a tu prójimo. A lo largo de la historia de la iglesia, ciertos grupos y movimientos han creído que la negación y la humillación del yo, aún la flagelación de uno mismo, tiene méritos espirituales en sí mismos. Es lo que mucha gente cree. Por ejemplo, muchas sectas y religiones paganas hacen mucho hincapié en la renuncia o las posesiones. Renuncian a posesiones y sacrificios de varias clases, se van hincados hasta tal lugar, hacen muchas mandas, etcétera, ¿no? Donde se flagelan, donde sufren. Y ellos en su religión, pues piensan que que están haciendo cosas modestas, porque sufren aflicción, que eso se llama monasticismo, que se encierran en los monasterios, privándose de las cosas de afuera y piensan que con eso están haciendo méritos espirituales o son más espirituales. Como tales cosas se hacen sin amor, porque pues, para empezar tienes que ser un creyente para que tengas el amor, que es la primera característica del fruto, pues no sirven para nada. Y aún para los cristianos, todos esos servicios o actos religiosos que a veces los podemos bajar a ese grado, cuando no los hacemos con amor, y resultan ser inútiles, para Dios no funcionan. Así sea, en nuestro caso, me esforcé tanto en la alabanza, en aprenderme la canción, en estar tocando bien, en estar cantando bien. Pues sí, está bien, pero si no lo haces con amor, no sirve. Tu servicio no sirve, no funciona. ¿Y cómo puedo evidenciar que lo estoy haciendo con amor o sin amor? Pues porque al rato me lo toman en cuenta, o no me lo toman en cuenta, o me agreden, un mismo hermano, y yo no lo voy a tomar personal. Voy a seguir haciendo las cosas porque las hice primeramente por Dios y por amor a los hermanos. Y si el amor es algo incondicional, yo no espero nada. Y entonces eso nos va a ayudar a darnos cuenta si realmente estamos sirviendo a Dios en amor o lo estamos haciendo en egoísmo. Eso es bien importante. En realidad, sin amor son cualquier cosa menos que acciones desinteresadas que estás haciendo ahí, que para Dios no sirven, no glorifican a Dios. El verdadero centro de tales prácticas no es Dios, ni otras personas, sino yo. Yo soy el centro. Ya sea en la forma de temor legalista, porque después por un temor legalista, por no hacer esas cosas,
es que si no las hago es pecado, estoy mal, y pues tengo que cumplir, porque ya me comprometí, y entonces temor legalista, o por deseo de alabanza, para que me alaben y para que me digan, ¡ay, hermano, hermana, qué bueno, gracias a Dios! Y entonces tú quieres alabanza, o por bendiciones imaginadas como fruto de hacerlo. Dios me va a bendecir más si yo hago eso, y me va a dar más. Pues todo eso da a entender que tú no estás haciendo las cosas con amor. No funciona, y por eso es que se relacionan esos temas con el servicio que nosotros hacemos. Si al rato estoy hablando mal de alguien, de dirigente, de grupo, de líder, de aquella persona, de aquel, no estoy haciendo las cosas en amor. Y ahí estoy pecando, no estoy glorificando a Dios. Cuando hacemos las cosas con amor, siempre se va a ver el resultado, va a ser unidad, armonía, desinterés, sincero, no hipócrita o legalista, o por sacar algún beneficio. Y no espero nada a cambio. Ese es el amor que está hablando aquí. ¿Cuál es la motivación cuando lo hacemos incorrectamente? Es el yo. Y eso no es espiritual para nada, ni tampoco es amoroso para nada. Y si nos examinamos nosotros mismos, pues podemos deducir nosotros mismos cómo estamos sirviendo a Dios. Cómo estamos. Todo el tiempo hemos visto que la adoración es 24/7, porque es interna y la verdadera adoración es la obediencia de todos los días a Dios, no nada más un día a la semana. Y luego Pablo dice, habla de filantropía, que es beneficencia. La beneficencia sin amor, tampoco. La palabra por repartiese, dice ahí Pablo, si repartiese todos mis bienes, es filantropía, que es beneficencia. Significa que dar pequeñas cantidades ayuda, y habla de un programa sistemático a largo plazo, de dar todo lo que la persona posee. Incluso hay quienes pueden llegar a dar muchas ofrendas grandes, o ayudan en formas, cantidades grandes, ¿no? Pero un acto así de suprema beneficencia, entregar todos los bienes para dar a comer a los pobres, como dice el texto, no será un acto espiritual si no viene del fruto genuino del amor, de esa característica de ese fruto. No importa el sacrificio que haga yo, o a cuántas personas hayas alimentado. Si no estás cimentado en amor, en este amor que estamos hablando, no, tampoco sirve. Los rabíes de aquella época enseñaban que los creyentes nunca tenían que dar más del 20%. De modo que la ilustración de Pablo sugiere una generosidad sin precedentes. Aún así, las personas que se benefician de esa generosidad, pues pueden tener su estómago lleno, ¿no? O no pasar frío si das algo de ropa. Pero a ellos les beneficia en ese aspecto físico o material. Pero al que lo da, si no lo hace en amor, no le sirve. Ante Dios no sirve. Tanto su cuenta bancaria como su cuenta espiritual están vacías. Por eso es lo importante de hacer las cosas en amor. Puedes hacerlo también por obligación legalista, por el deseo de reconocimiento y alabanza, o por liberarse de una conciencia culpable. Y no sirve tampoco para nada. Solo el amor hace que el dar califique para ser espiritual, ¿se dan cuenta? O el servicio califique para ser un servicio espiritual, cuando se hace en este amor. El mandamiento de Jesús de que tu mano izquierda no se entere de lo que hace tu mano derecha, Mateo 3:3. ¿Saben por qué dio ese mandamiento Jesús? Está bien, muy, muy interesante por qué dijo eso. Porque el Señor nos conoce. Y a veces sabe que tú lo das, que sepan que fuiste tú. Indirectamente, inconscientemente, nosotros esperamos alabanza. Esperamos gracias. Que nos pongan en un pedestal. Inconscientemente estamos anhelando esas cosas. Y por eso Jesús dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. ¿Por qué? Porque Jesús quiere protegernos de la tentación de dar por motivos falsos. Porque si tú das, ¿qué necesidad hay que los demás se enteren? No hay ninguna necesidad. Que nunca se enteren que fuiste tú. Hay algunos lugares donde dan ofrendas y dicen, no digas quién fue, tú dásele, dile que Dios se la mandó y tan. No hay necesidad de que se sepa el nombre. Y a través de eso nos cuidamos
de la tentación de esos motivos falsos, carentes de espiritualidad y de amor. ¿Se dan cuenta? Entonces, la beneficencia con amor tiene mucho mérito. Puede ayudar a la persona, sí, pero sin amor no sirve para nada. Por eso es que es importante entender todo ese tema del amor. Incluso dice que el martirio sin amor, porque después dice, y si entregare mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Pablo dice, si entregare mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, no me sirve. Algunos intérpretes creen que el apóstol les estaba refiriendo a hacerse voluntariamente esclavo, lo cual era evidente para todos por la marca que con hierro candente les ponían a los esclavos, ¿no? Pero al tener en cuenta la estructura de los versículos y el contexto que estamos viendo, se entiende mejor cuando dice, y se entiende mejor a ser quemado vivo. Entrego mi cuerpo para ser quemado. Se entiende mejor ser quemado vivo. ¿Por qué? Porque las ejecuciones en aquel tiempo de la hoguera eran muy comunes, donde moría mucha gente. Muchos mártires cristianos morían así. Y esta práctica no comenzó en el Imperio Romano hasta algunos años más tarde. No obstante, esa es la forma de sufrimiento a la que Pablo se refiere aquí. Ya sea que esa forma de ejecución fuera o no común en ese tiempo, representaba una muerte horrible y muy agonizante. Cuando la persecución en la naciente iglesia se empezó a intensificar, algunos creyentes en realidad buscaron el martirio. ¿Pero saben por qué? No lo hicieron por amor a Dios. Lo hicieron para llegar a ser famosos o para recibir beneficios celestiales especiales. Pensaban, si yo me muero así, Dios va a ver y me va a dar un beneficio especial. O me voy a hacer famoso, el mártir tal, ¿no? Pero cuando el sacrificio está motivado por el interés propio de esa manera o por el orgullo, también pierde todo su valor espiritual. Aún al aceptar una muerte agonizante por causa de la fe, de nada sirve si carece de un verdadero amor por Dios. No importa cuánto puedas sufrir por causa de tu servicio, cuántas desveladas hayas hecho, cuánto esfuerzo hayas hecho en tu servicio. No importa tu testimonio cristiano, aunque sea externo, no obtendrá ganancia espiritual si su testimonio y su obra no son llevados a cabo con amor, con el amor ágape. Ahora vamos a entender por qué es la primer característica del fruto, porque de este amor se desprende todo lo demás. No puedes brincarte esto. Y yo hago activismo y sirvo allá y agarro allá. Si no lo estás haciendo en este amor, así te mueras en la raya, en el servicio, no, a Dios no le sirve. La persona sin amor es como metal que resuena, es nada, no le sirve. Termina diciendo el versículo 3. Y luego empieza con el versículo 4 y empieza a desglosar las características del amor para que nosotros sepamos a qué amor está hablando, cómo es eso. Y empieza a decir, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Si ustedes recuerdan el primer estudio que vimos del amor, dimos una introducción del mundo, cómo ven ellos el amor, emocionalismo, sentimentalismo, como un cambalache. Si tú me tratas bien, yo te trato bien, si me haces, yo te doy, si no, me odias, yo también te odio, y así, ¿no? Pero aquí Pablo va a dar las características porque muchas personas hoy día dicen muy fácil, te amo, ya es muy común. Cuando ni siquiera, y incluso cristianos, que ni siquiera entienden lo que es el amor. Te amo. Y a la primera de cambios ya no te amo. Ya estoy hablando mal, ya estoy juzgando, ya estoy criticando, etcétera, etcétera. Pero yo digo que amo. Amo a mis hermanos y a mis hermanas. Por eso vamos a entender lo que es el verdadero amor aquí. Y aquí el pasaje anterior que vimos del versículo 1 al 3, si ustedes se dan cuenta, se enfocó en el vacío que causa la ausencia del amor. Porque si hagas todo lo que hagas, no estás vacío. Eres nada. Y aquí en los versículos que vamos a ver una completa y más plena significado de lo que es el amor. Y Pablo lo va a desglosar
característica por característica, para saber qué significa. Porque a veces podemos decir, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor es jactancioso, no se amanece, pero ¿qué significa cada palabra? ¿Cómo la pongo en la práctica yo? Porque a veces ni siquiera sabemos. Pablo hace brillar el amor a través de como un prisma lleno de colores y de tonos. Cada rayo nos da una faceta del amor ágape. Aquí podemos también ver que el propósito del prisma que Pablo va a hablar aquí, el amor que radia de varios colores, cada característica, no es darnos un análisis técnico del amor. Ese no es el propósito de Pablo, sino darlo a conocer en sus partes más pequeñas para que podamos entenderlo con más facilidad. Y si lo entendemos con más facilidad, pues vamos a poder aplicarlo en toda su expresión, en todo su sentido, de una forma muy rica. Así como sucede con toda la palabra de Dios, que no podemos comenzar a entender de verdad el amor hasta que no comencemos a aplicarlo en nuestra vida, hermanos. ¿Cómo vas a conocer el fruto, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, etcétera? ¿Cómo vas a conocer que Dios es soberano, que Dios es omnipotente, que Dios es justo, que Dios es omnipotente? Pues tú no sabes nada ni conoces nada hasta que no empieces a aplicarlo en tu vida. Porque ese es un conocer por experiencia. El propósito primario de Pablo aquí no es simplemente instruir a los corintios sobre el amor, sino cambiar sus hábitos de vacío que tenían, porque ellos, acuérdense, estaban haciendo las cosas en vacío, estaban peleándose, pleitos, contiendas, celebrando la cena del Señor, pero todo lo estaban haciendo en vacío. Y Pablo quiere que cambien esos hábitos inútiles. Él quería que ellos midieran cuidadosa y sinceramente su vida. ¿Cómo? Con la vara que aportan las características del amor. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros también. Vamos a medir lo que hacemos en nuestra vida con la vara, viendo las características del amor. Y para cambiar la metáfora, Pablo está pintando un cuadro del amor y de Cristo, por así decirlo. Jesús es el que está sentado como modelo y alguien está pintando el cuadro. Él vivió y demostró perfección de todas esas virtudes de amor. Este bello cuadro del amor es un retrato de Jesús, hermanos. ¿Conoces el amor? En estas características estás conociendo a Jesús con más plenitud. Y vamos a ver primero, el amor es paciente. Después vamos a ver las demás características. Primero vamos a empezar con el amor es paciente. La práctica del amor comienza como el amor es sufrido, pero también significa esa palabra o paciente. ¿Y qué significa eso en griego? Saber soportar. El amor que estamos hablando es saber soportar. Y esta palabra es común en el Nuevo Testamento y se usa casi exclusivamente para ser paciente con las personas. ¿Sabes? Soportar a las personas. Hay otro significado donde es con las circunstancias. Pero aquí Pablo se refiere exclusivamente al sufrido paciente con las personas. La paciencia del amor es la habilidad de que te estén moleste y moleste y moleste y que una persona se aproveche de mí una y otra vez, y no obstante yo no sentirme ofendido ni enojado. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. El amor es sufrido, es paciente. No es de que, no viste cómo me trata, no, todo me la hizo una vez y otra, no, pues ya, no. Una y otra vez. Cuando Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces hay que perdonar, dijo 70 veces 7, o sea, siempre. No hay excusa para no perdonar, si eres creyente, ¿no? Entonces, cuando Pablo dice que el amor es sufrido, es que este amor que yo les estoy hablando, te estén atacando, te estén ofendiendo, te estén aprovechando de ti, tú no te vas a ofender ni te vas a enojar. Jesús es el ejemplo, lo escupieron, lo golpearon, lo bofetearon, y él tranquilo.
manso, no abre la boca. Isaías 53. Por eso es el retrato de Jesús. Crisóstomo, uno de los primeros padres de la iglesia, dijo, esa palabra se aplica a la persona que es tratada muy mal y que tiene la posibilidad en su mano de vengarse, de desquitarse, pero no lo hace. Porque el amor es sufrido. La paciencia nunca toma represalias. Cuando amas de esta manera nunca toma represalias. Y ojo, a veces no necesariamente tomas represalias vengándote físicamente. A veces no haces nada. Pero tendemos mucho a hablar más, a hablar mal de las personas, a andar en chismes. Eso es una represalia. Porque en vez de pasar la ofensa e irte como si nada pasara y no andar contándole a medio mundo para no necesitar, ¿para qué se quiere que se enteren los demás? Ahí está un deseo de venganza, de desquite. Nos quedamos trabados y quiero sacarlo. Y entonces avento mi veneno a las otras personas que ni siquiera. Y andamos regando ahí pecado con todos. Una persona que es sufrida, como dice la primera característica del amor, nunca toma ese tipo de represalias tampoco. Como el amor, así la paciencia de la que se habla en el Nuevo Testamento será una virtud solo entre los cristianos. Un amor así que estamos viendo es una virtud para los cristianos, porque en el mundo griego el amor que se da a sí mismo y la paciencia que no se venga era como que qué débil eres. Hoy día que te dicen, no, ¿cómo es posible que te dejes? Qué tonto, qué tonta eres, yo que tú. No, para la próxima dile, no le ayudes, ¿no? Y entonces eso sí hacemos caso. Y lo que dice Dios, eso no lo hacemos caso. Aquí dice, los griegos lo tenían así como una debilidad, como que eres débil. Aristóteles, por ejemplo, enseñó que la gran virtud de los griegos era la negativa a tolerar el insulto. Y para ellos era una virtud, que no toleraban el insulto o las heridas y se vengaban, hacían defensa propia. Eso lo veían como virtud ellos. La venganza la consideraban una virtud. Por eso es que la Biblia es locura para los incrédulos, está al revés para ellos. Lo que enseña el mundo. Lo triste es que nosotros a veces nos dejamos guiar más por el mundo que por las personas. Por las personas de hermanos que andan en Cristo y que nos dan consejos bíblicos. O por la palabra de Dios directamente. Lo tomamos a mal. La tendencia del mundo ha sido siempre la de tener como héroes a los que nunca se dejan pisar. Hoy como está de moda el empoderamiento, el que tú no te dejas y que tú puedes más y que no necesitas de nadie. Y entonces es una virtud. Defiende su bienestar, defiende tus derechos por encima de quien sea. Porque hoy tú, mañana tú y después tú. Eso es lo que enseña el mundo. No era tan diferente a los griegos. Y eso lo ven como virtud en el mundo. Pero el amor de Dios es todo lo opuesto. Su principal preocupación, ¿cuál es? Es el bienestar de los otros. No importa lo que me hagan, no importa cómo sean. No importa que me agradezcan, no importa que no. No importa que me muerdan la mano, no me importa eso. Porque el motivo de amar no está en que haya algo atractivo en la persona o que tenga algún mérito para que yo lo haga. Porque si ese tipo de amor es como el mundo, es vacío. Y es el que Jesús nos enseñó. Entonces, ¿cuál es mi preocupación principal? Es el bienestar, no por mí. Y está más dispuesto a permitir que se aprovechen de mí. Yo estoy dispuesto a que se aprovechen de mí, a que yo me aproveche de ellos. Que se vengan de mí, que me digan lo que quieran, a que yo lo haga con ellos. Que hablen mal de mí, a que yo hable mal de ellos. Es algo tan claro lo que nos está diciendo aquí la palabra. Mucho menos querer vengarnos de las personas por lo que nos hicieron de alguna manera u otra. El amor no toma represalias de ningún tipo. El cristiano que actúa como Cristo nunca se venga por haber sido perjudicado, por haber sido insultado o por haber sido abusado. Se queda callado, pasa la ofensa, perdona y no tiene por qué enterarse nadie más. ¿Saben por qué eso es importante, hermanos? Porque si a mí me hacen algo un hermano, una hermana, y especialmente en el matrimonio, en la familia, yo voy y se lo digo a mi pareja, él, como me ama a mí, indirectamente voy a hacer que él guarde cierto de rencor y amargura hacia el hermano, hacia la hermana, cuando él ni siquiera se enteró ni nada.
Y entonces nuestra amargura y nuestro resentimiento la estamos regando a nuestros seres queridos, que ellos ni siquiera, o sea, están tratando de vivir una vida pues como a Dios le agrada, y entonces yo estoy siendo una piedra de tropiezo porque yo estoy envenenando a mi cónyuge, sea hombre o mujer. Y eso lo tendemos a hacer mucho, hermanos. Y es lo primero que, ese es un tipo de represalia, un tipo de venganza. Pero es peor porque estamos contaminando y haciendo que peque el otro, porque acuérdense que el chisme, la difamación, pecan tanto el que la dice como el que la escucha. Y más si le hace segunda. Y luego ya quieras o no, pues tú empiezas a ver mal a la otra persona, al hermano, a la hermana. ¿Qué dice la Biblia? ¿Ves? ¿Tienes algo contra tu hermano? Ve y arréglalo tú y él solos. No dice, ve y díselo a tu cónyuge, ve y díselo a tus hijos, ve y díselo a tus hermanos para que todo le eche el montón. Nunca dice eso la palabra de Dios. Entonces, este tipo de amor se niega a pagar mal por mal. ¿Y qué hace? ¿Qué dice la escritura? Pagas, te hacen mal y tú haces bien. Pero con hechos sinceros, no a regañadientes, sino voluntariamente, porque sabes, hace las cosas como para Dios, Él se merece todo. Nosotros no nos merecemos nada. Si medimos este amor de acuerdo a lo que se merezca, nadie nos lo mereceríamos. Ni los cónyuges entre nosotros no mereceríamos que nos amaran así, porque todos somos pecadores, de alguna manera. Si nos golpean en la mejilla, como dijo Jesús, pongo en la izquierda. Mateo 5:39. Eso es lo que voy a hacer. Pablo dijo que la paciencia era una característica de su propio corazón. Segunda de Corintios 6:6. La paciencia, el amor es sufrido. Y debiera caracterizar a todo aquel que es cristiano. Porque tienes al Espíritu, te dio el fruto, pues no es para que lo tengamos ahí de adorno, para que lo vivas. ¿Y cómo vamos a aprender a amar incondicionalmente, este amor ágape, si no hay personas ásperas, si no hay personas rudas que te tratan mal? ¿Cómo vas a aprender a amar así? Pues si nada más amas a los que te tratan bien, como dice Jesús, pues ¿qué mérito hay en eso? Es lo mismo que hacen los incrédulos. Porque es más fácil amar de esta manera pues a nuestros familiares que se portan bien con nosotros, o a los hermanos, ya cuando ya no, y ahí como que ya sacamos las uñas y ya no es tanto. Pero de eso se trata. Las últimas palabras de Esteban, ¿se acuerdan cuando lo apedrearon ahí en Hechos 7:60 que lo estaban apedreando? ¿Qué fue lo que dijo él? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Y qué dijo Jesús? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Fíjense este amor en toda su expresión. No me preocupo lo que me están haciendo a mí, lo que me están diciendo a mí. Yo me preocupo por su estado en el que está aquel que me lo está haciendo. Y ese es mi dolor y eso es lo que pido a Dios. Perdónalo, que se arrepienta, que crezca, que madure, que se dé cuenta de que eso que hace está mal. Porque eso es ir en contra de lo que Dios dice. O sea, no eres un cristiano fiel a Dios. Entonces él estaba moribundo, Esteban. Pues imagínense, ustedes se pueden imaginar los golpes terribles de las piedras que le estaban cayendo. Y aún así en ese momento, él estaba preocupado por los que lo estaban matando. No por él, por las piedras que le estaban pegando. Pablo, cuando estaba encarcelado en la segunda carta de Timoteo, él estaba en una mazmorra, encadenado con un grillete en sus pies, en un lugar putrefacto. Y él no estaba preocupado por él, orando a Dios, ay, Dios mío, ayúdame, sácame, mira cómo te he sido fiel. Él estaba bien preocupado por Timoteo, porque Timoteo estaba flaqueando en su fe. Y le dice, Timoteo, aviva el fuego que hay en ti, yo te mando. Esa era su preocupación por los demás. ¿Qué dice Filipenses? Esta es la forma práctica de tomar al otro, poner primero al otro antes que tú. Esa es la forma de aplicarlo, pero en la práctica, porque de nada sabes saberlo. Dios es, por supuesto, el ejemplo supremo de la paciencia, porque es el amor paciente de Dios lo que evita que el mundo sea destruido. Imagínense, paciente que ha sido hasta el día de hoy.
Es su paciencia lo que permite que los hombres tengamos la oportunidad de ser salvos, si no, ni uno podría ser salvo. Segunda de Pedro 3:9, ahí lo menciona Pedro. ¿Se acuerdan? Ya dije cuando estaba muriendo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Hay una historia de Robert, que el bien conocido ateísta del siglo XIX, que acostumbraba a menudo a pararse en medio de sus conferencias en contra de Dios y decir, le doy a Dios 5 minutos para que me mate por las cosas que he dicho. Así lo retaba. Luego usaba el hecho de que pues Dios no le había hecho nada. Y dice, ahí está, no me hizo nada, Dios no existe. Lo usaba así como una prueba este hombre. Pero Parker, otro teólogo cristiano, acerca de lo que él decía, le dijo, o él decía, ¿piensa ese caballero que va a agotar la paciencia de Dios eterno en 5 minutos? Cuando en más de 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, todo lo desde Adán y Eva para acá no lo ha agotado, y cree que con 5 minutos va a agotar la paciencia de Dios. Desde Adán y Eva, que desobedecieron por primera vez, Dios ha sido continuamente maltratado, hermano, y ha sido rechazado. ¿Por quiénes? Por aquellos que hizo su imagen y semejanza. Y tú te ofendes porque me quedó a deber, porque me dijo una cosa, porque me miró feo. Ya estoy bien ofendido. Y Dios es el ejemplo de este amor. ¿Dónde está? Fue rechazado Dios, despreciado por su propio pueblo escogido, por medio de quienes dio la revelación de la palabra. Romanos 3:2 dice, les ha sido confiada la palabra de Dios. Y no obstante, a lo largo de miles de años, el Dios eterno ha sido eternamente paciente hasta el día de hoy. Si el Dios santo, el Creador santo, es tan infinitamente paciente con sus criaturas tan rebeldes, ¿cómo deberían ser también nosotros que somos sus hijos? ¿Cómo debemos de tratar a las personas que peguen contra nosotros de alguna otra manera? Ahí está la respuesta. Uno de los primeros enemigos, por ejemplo, por poner otro ejemplo, políticos de Abraham Lincoln, fue Edwin Stanton. Edwin era enemigo de Abraham y llamó a Lincoln, le decía que era un pequeño pauso ingenioso, era un gorila original, decía Edwin a Lincoln. Es ridículo que la gente se vaya a África para ver a un gorila, decía él, burlándose de él. Cuando pueden encontrar fácilmente a un gorila en el zoológico, por ejemplo, ¿no? Y Lincoln, a pesar de todo eso que oía ya a sus oídos y que escuchaba, respondía a esa difamación. Pero cuando como presidente, él nunca respondió, y cuando se hizo presidente, necesitaba un ministro de defensa y eligió a él, al que le decía de cosas. Cuando sus asombrosos amigos le preguntaron, ¿por qué, Lincoln? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no te vengaste? ¿Por qué no te desquitaste? ¿Cómo eliges al que te agredía? Y él dijo, porque él es el mejor para este puesto. O sea, él no tomaba en cuenta, él veía las cosas como son, no agarrando las cosas personales. Porque a veces tendemos mucho a agarrar las cosas personales y aunque sean los mejores para lo que yo quiero, no lo voy a ocupar. No me interesa. ¿Por qué? Porque estoy enojado, porque me hizo. Ese es el ejemplo que nos da aquí, por ejemplo, una historia de Lincoln, por ejemplo, ¿no? Hablando de este amor sufrido y paciente, que es el que estamos viendo. Años más tarde, cuando el asesinado presidente yacía en su ataúd, ya se murió Lincoln, el hombre que lo agredía y que le decía de cosas y que lo contrató después para su gabinete, por decirlo de esa manera, miraba su ataúd y decía en lágrimas, aquí tenemos al mejor gobernante que jamás ha existido en el mundo. Fíjese cómo puede transformar cuando amamos de esta manera. Nuestro testimonio puede ser muy poderoso. Son como cachetadas con guante blanco, diríamos, ¿no? Y eso puede hacer que las personas se arrepientan de su pecado y lleguen a Cristo. Lo triste es que como no hacemos eso y estamos haciendo todo lo contrario, pues somos los primeros que somos la piedra de tropiezo para tu esposo, para tus hijos, para tu familia, que te conoce y sabe que eres creyente, pero sabe cómo te expresas, cómo eres, cómo reaccionas.
Ese es el problema aquí. Entonces, el amor paciente siempre va a ganar, hermanos. Aunque parezca en el momento que perdiste, porque para el mundo, qué débil eres, qué tonto eres, qué tonta eres. No, ya te ven la cara cada rato y tú te dejas. Pues para ellos tú no eres nada y eres un inútil, una inútil, muy débil. Pero para Dios, tú estás ganando. Las cosas son al revés, como podemos dar cuenta. Terminando aquí, el siguiente estudio vamos a ver el amor es benigno. Ahorita nada más vimos el amor es sufrido, que es igual que paciente, que está en el versículo 4. Para el siguiente vamos a ver el amor es benigno, para verlo en la práctica, como lo vimos con el primer característica. Y a través de eso nosotros nos estamos midiendo con Jesús, que es el amor encarnado, y vamos a ver qué estamos haciendo mal, qué nos tenemos que arrepentir y qué tenemos que corregir en el poder del Espíritu Santo y dejar de hacerlo. Porque si nos damos cuenta que no estamos amando en esta característica así de esa manera, estamos fallando nosotros, estamos pecando contra Dios y eso no está bien. Hay que examinarnos a nosotros para que dé fruto, porque de eso se trata los estudios, de ofrecer un servicio mejor a Dios, pero empezando de adentro. Porque como vimos lo de afuera, sin el amor, en este contexto que estamos viendo, no, a Dios no le sirve nada. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias porque nos da la oportunidad de seguir aprendiendo estas características de este amor, empezando porque el amor es sufrido, paciente, gracias porque nos los has explicado y porque sabemos que hemos fallado muchas veces en esta característica. Perdónanos. Y no es porque no lo tengamos o porque no sepamos cómo. Tal vez sí, porque a veces somos ignorantes en la palabra y conocemos algunas palabras de lo que es el amor, pero no sabemos cómo en la práctica, qué es eso, cómo lo vivimos. Ahora que lo hemos aprendido y que lo sabemos, dando la sabiduría para poder aplicarlo en nuestra vida y poder arrepentirnos de nuestro pecado si hemos fallado y si te queremos pedir perdón, porque todos en algún momento hemos tomado represalias, hemos tomado venganza de una u otra manera, tan solo con hablar mal, con el chisme. Eso es suficiente para que pequemos contra ti y no estar amando como tú pides. Ayúdanos para que como grupo de alabanza podamos amarnos sin fingimiento, de un amor genuino, un amor verdadero los unos por los otros, perdonándonos, pasando la ofensa. Y cuando tengamos algo contra cada uno de nosotros, que lo hablemos a solas, uno a uno. No tiene que saber nadie más, no tiene que salir de ahí. Que siempre sea necesario porque a veces se necesita y podamos arreglar las cosas cimentados en este amor, para que tú te glorifiques con nuestro servicio de alabanza, de adoración, y que sea un estilo de vida que no solamente se quede en el grupo de alabanza, sino que sea con nuestras familias, con nuestros familiares, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con todos, porque eso es lo que queremos, que tú te glorifiques en este amor y el amor se perfeccione en nuestra vida. Te pedimos todo esto en Cristo nuestro Señor. Amén.